Hola a todos. El último método de integración que vamos a trabajar va a ser el método de fracciones parciales. Este método es un método algebraico que en realidad se utiliza para separar una fracción compleja en fracciones más sencillas. La idea de aplicarlo en integración es que nosotros tengamos una integral de un cociente de dos polinomios, ¿de acuerdo? Que tengamos que realizar, y lo que vamos a hacer es fragmentarlo en fracciones más sencillas y descomponer nuestra integral en varias integrales con fracciones más pequeñas, más sencillas, que sean más fáciles de integrar. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, las fracciones parciales se van a utilizar cuando nosotros tengamos integrales de fracciones de polinomios, donde el grado del polinomio de arriba sea más pequeño que el de abajo. Si el grado del polinomio de arriba es más grande, pues lo primero que tenemos que hacer es una división de polinomios para sacar todo lo que se pueda de la parte del polinomio de arriba. Y el residuo que queda es el que vamos a utilizar para aplicar un método de fracciones parciales. ¿De acuerdo? Pero lo importante para poderlo trabajar es que este polinomio P sea de grado menor que el de Q. Si P es más grande que Q, hay que hacer la división para que el residuo que nos quede, ahora sí le podamos aplicar fracciones parciales. Al ser un método algebraico, casi todos los pasos que vamos a tener presentes van a ser de álgebra, no tienen nada que ver con cálculo. Solamente la parte final se le va a aplicar cálculo integral, ¿sale? Y va a ser relativamente sencilla la parte de integración, ¿de acuerdo? La parte compleja va a ser la parte de álgebra, porque no estamos tan acostumbrados a trabajar fracciones polinomiales rápidamente, ¿de acuerdo? Los pasos son muchos, o van a verse como muchos. No son muy complicados, pero sí hay que medio recordar el orden y tener entendimiento del por qué se está haciendo cada una de estas cosas. En general me gusta resumirlo en 8 pasos, que son, hay que factorizar el denominador, es decir, hay que factorizar la parte de abajo. Después proponer la descomposición de esa fracción, cuáles son los factores que la conforman. Realizar la suma de la descomposición, proponer el sistema de ecuaciones, resolver el sistema, sustituir las constantes que se obtienen en el sistema, para después separar la integral e integrar cada una de las partes. Si se dan cuenta, solamente el paso 7 y 8 habla de utilizar cálculo integral y solamente en el paso 8 hacemos una integración. Todos los pasos del 1 al 6 tienen que ver con álgebra. Y de hecho, tenemos que hablar un poquito más sobre qué significa proponer la descomposición, ¿de acuerdo? Y a qué se refiere con proponer el sistema de ecuaciones. Vamos a empezar con la parte de proponer la descomposición, suponiendo que ya tenemos factorizado Q, ¿sale? Si tenemos factorizado Q, solamente van a aparecer dos tipos de factores. Factores que se consideran lineales, es decir, que tengan la forma ax más b, con b puede ser 0, es decir, que nos tengamos ax o x en alguna potencia, o términos cuadráticos de la forma x cuadrada más bx más c, que ya no se puedan factorizar más, ¿sale? En este caso, si Q tiene un factor de este estilo, entonces lo que vamos a proponer es que ese factor se separa en una fracción que va a sumar o restar, dependiendo del valor de A, de tal forma que el número que tiene o que la expresión que tiene en la parte de arriba es una constante. Si el término es cuadrático, la expresión que va a tener arriba va a ser una expresión lineal. Y esta expresión lineal va a contar de una y dos constantes. Una constante que acompaña la x y otra que va a ser un término independiente. Es decir, A acompaña el término lineal y B estaría como término independiente. Y en el caso de tener una expresión lineal como factor, lo que voy a tener es solamente un término independiente en la parte de arriba. Estas A's, estas B's, estas constantes que se proponen se tienen que calcular de alguna forma. Los términos cuadráticos en general se van a presentar de la forma x cuadrada más a. Es lo más común, ¿de acuerdo?
Sin embargo, hay que dejar abierta la posibilidad de que puede tener toda esta estructura. ¿Sale? Ahora bien, otro de los elementos que hay que considerar es la multiplicidad. ¿A qué nos referimos? Puede ser que uno de los factores aparezca 2 o más veces, ¿de acuerdo? Si esto sucede, si aparece más de una vez, entonces hay que considerar que vamos a proponer que se descompone en múltiples factores. El lineal, luego al cuadrado, luego al cubo, luego a la cuarta y así hasta la potencia que aparezca. En la parte de arriba no va a cambiar su componente. En este caso es un término lineal, entonces va a tener siempre términos independientes en la parte de arriba y lo que va a cambiar en la parte de abajo es la potencia a la cual está elevada hasta llegar a la potencia n de la multiplicidad. En el caso de que sea un término cuadrático, pues vamos a colocar expresiones lineales en la parte de arriba y en la parte de abajo vamos a colocar exponentes de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Siempre desde el exponente 1 hasta el exponente n. Es importante comprender que tenemos estos dos tipos de factores y la multiplicidad, cómo afecta a la separación, ¿de acuerdo? Para que podamos hacer una descomposición adecuada. La idea es que vamos a sumar este tipo de fracciones, ¿de acuerdo? Para recomponer la fracción original y después calcular los valores de A, de las B, de las diferentes constantes para obtener la separación adecuada. Vamos a ver todos estos pasos, estos 8 pasos, con un ejemplo, ¿de acuerdo? El ejemplo sería el siguiente. Vamos a calcular la integral del diferencial de x entre x cuadrada más 3x menos 28. Entonces, el primer paso es tomar la parte de abajo, ¿sale? Y vamos a factorizarla. En este caso, estamos colocando un ejercicio sencillo. Es un término cuadrático, se factoriza. Se propone que es el producto de binomios con término común. El primer binomio se lleva el signo de más. El segundo, la multiplicación de los signos, que sería más por menos, menos. Y ahora buscamos dos números que multiplicados nos den 28 y restados, por ser signos diferentes, nos den 3. Y eso sería 7 y 4. 7 por 4, 28. 7 menos 4, 3. Ya que tenemos esta factorización del polinomio que está dividiendo, lo que vamos a hacer es proponer su descomposición. Es decir, x cuadrada más 3x menos 28 equivale a tener x más 7 por x menos 4. Esto significa que tenemos 1 y 2 factores. Y por lo tanto, vamos a proponer una y dos fracciones. La primera correspondiente al primer factor, ¿sale? Correspondiente a este factor. Y la segunda correspondiente al segundo factor. Como son expresiones lineales, arriba solamente tengo un término independiente, tanto para la primera fracción como para la segunda. ¿Esto qué significa? Que de la suma de estas dos fracciones debo de obtener esta expresión de acá. ¿De acuerdo? Luego entonces, ya que propusimos la descomposición en fracciones más sencillas, el siguiente paso es realizar la suma. Y vamos a realizar la suma como se realiza cualquier suma de fracciones. Es decir, sería este por este, que nos da este término. Luego sería este por este, que nos da este término. Y por último, la multiplicación de los divisores para formar la parte de abajo. Al hacer la multiplicación nos queda a por x menos 4a, b por x más 7b. Y en la parte de abajo, si yo multiplico x más 7 por x menos 4, pues simplemente voy a obtener x cuadrado más 3x menos 28. Después de esto, lo que vamos a hacer es factorizar los elementos que tengan x, que serían ax y bx. Y por otro lado, voy a agrupar los términos que no tienen x. Si tuviera x cuadrada, junto los de x cuadrada. Si tuviera x cúbica, junto los términos de x cúbica. Y así sucesivamente. En este caso me va a quedar x por a más b
más menos 4a más 7b, donde estoy agrupando los términos que no tienen x. Luego entonces, ya que tengo la suma y las factorizaciones o las agrupaciones correspondientes, lo que sigue es formar el sistema de ecuaciones. ¿Y a qué se refiere esto? Bien, resulta que esta expresión que tenemos aquí, esta de aquí, debe ser equivalente a esta otra, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque nos representan la misma fracción. Esto significa que los números que aparecen en la parte de arriba, tanto este como este, deben de ser iguales a todos los números que tengamos en la parte de aquí arriba. Luego entonces nos empezamos a preguntar, ¿cuántas x tengo aquí? Y aquí resulta que tengo 0x. ¿Y aquí cuántas x tengo? Tengo a más b x. Eso significa que a más b tiene que ser igual a 0, porque este número que está aquí debe ser exactamente igual a este número. Luego, lo que tenemos es el término independiente. Y este término independiente es menos 4a más 7b. Y aquí nuestro término independiente vale 1. Luego significa que este número debe de ir con este otro número. ¿Sale? Entonces, menos 4a más 7b es igual a menos 4a más 7b. Nos forma la ecuación con este 1. Es decir, esta ecuación se nos forma debido a las x. ¿De acuerdo? Y esta ecuación, la ecuación de la parte de abajo, se nos forma debido a los términos independientes. ¿Sale? Si yo tuviera x cuadradas, entonces formaría una ecuación debido a los x cuadradas. Si tuviera x cúbicas, formaría una ecuación debido a las x cúbicas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí es importante señalar que tengo dos variables que son a y b, y tengo un sistema de dos ecuaciones con dos variables. A más variables, más complejo va a ser el sistema que se va a formar. Entonces, el a más b tiene que ver con que tengo 0x y el menos 4a más 7b tiene que ver con que tengo un 1 en la parte de aquí. Si aquí tuviera un 7, pondría un 7. Si tuviera un 5, pondría un 5. Si aquí tuviera 3x, aquí pondría un 3. ¿De acuerdo? A esto nos referimos con formar el sistema de ecuaciones. Y este sistema que tenemos aquí es el núcleo de trabajo de fracciones parciales. Porque una vez que nosotros resolvamos esto, habremos descompuesto la fracción con la que estamos trabajando. Así es que lo que tenemos que hacer a continuación es resolver este sistema. Resolviendo el sistema por la forma que más nos convenga, en este caso voy a utilizar método de eliminación, multiplicando la expresión de arriba por 4, ¿sale? Si hago eso, tendría 4a más 4b igual a 0. Las a's con las a se cancelan y tendría 4 más 7, 11b igual a 1. Y este 11 que está multiplicando pasa dividiendo. Si sustituyo b, ya que la calculé en la primera ecuación, obtendría a igual a a más 1 sobre 11 igual a 0. Y este 1 sobre 11 que está sumando pasa restando, con lo cual tengo el valor de b y de a en este caso. Ya que tengo estos dos valores, pues lo único que me resta es sustituirlos en la expresión que tengo originalmente, es decir, poner aquí a y aquí b. ¿Sale? Es decir, al hacer esa sustitución tendría que 1 sobre x cuadrado más 3x menos 28 equivale a sumar menos 1 sobre 11 entre x más 7 más 1 sobre 11 entre x más 4. Esto es hacer fracciones parciales. El método algebraico de fracciones parciales aquí culmina. Solamente que si yo tengo que integrar esta expresión, pues conviene trabajar con estas dos integrales.
porque estas son mucho más sencillas. Y eso es lo que sigue en el paso número 7. En lugar de concentrarme en esta integral, hago estas dos integrales que son más sencillas. ¿De acuerdo? Esto es proponer o hacer la separación de las integrales y después, pues lo único que sigue es resolverlas. Este menos 11 y este 11 salen de las integrales, por eso los tenemos aquí afuera. Y tenemos que hacer estas integrales de fracciones que son relativamente sencillas. Solamente les recomendaría hacer un cambio de variable. Hacer un u igual a x más 7 y por lo tanto el diferencial de x es el diferencial de u. Y lo que obtendríamos es diferencial de u entre u, que sería la integral de eso logaritmo natural. Al devolver lo que vale u nos da x más 7. Aquí también hay que hacer un cambio de variable, digamos que lo llamamos v. La derivada de esta expresión nos da diferencial de b y también nos da un logaritmo natural, ¿de acuerdo? Y devolviendo lo que vale b nos da x menos 4. Luego entonces, lo que tendríamos sería esta expresión. Si quieran hacer esta expresión mucho más sencilla o hacer el álgebra o aplicar las propiedades de los logaritmos en esta expresión, pues sería factorizar el 1 sobre 11, ¿de acuerdo? Darse cuenta que este logaritmo estaría restando y este estaría sumando. Luego entonces, escribiéndolo todo en un solo logaritmo, lo escribiríamos como x menos 4 sobre x más 7, ¿de acuerdo? Obviamente más nuestra constante de integración. Y el 1 sobre 11, pues se puede ver como una raíz onceava. Y entonces, este 1 sobre 11 está multiplicando, entra como exponente de toda esta expresión. Y por lo tanto nos queda logaritmo natural. Al ser una fracción se escribe como raíz de la raíz onceava de x menos 4 sobre x más 7. Eso solamente si quieren verse muy, muy refinados o con mucha habilidad en el uso de los logaritmos, o por si no viene la respuesta así en el examen, ¿de acuerdo? Pero aquí ya esto es más uso de las propiedades de los logaritmos que del cálculo. En realidad, todo esto que hicimos aquí, nada más ocupó cálculo en esta parte. El cálculo integral fue en estos dos pasos. En el paso 7 nada más para mostrar cuál sería la separación. Y en el paso 8 para hacer las integrales que fueron relativamente sencillas. Toda esta hoja que tenemos aquí, toda esta hoja contiene álgebra. Y aquí vale la pena hacer algunas observaciones. Es muy probable que en el examen les venga un ejercicio de fracciones parciales si tienen que resolverlo, no más complejo que esto, porque se construye un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Si tienen tres factores, van a tener una tercera variable y se formaría un sistema de 3 por 3. Y en el examen es difícil que les pongan problemas de 3 por 3. Lo más probable es que les pidan ejercicios donde propongan cuál es la descomposición, ¿de acuerdo? O dada ya la factorización y la descomposición, cuáles son las constantes que van a aparecer. Si les piden un ejercicio completo, dudo que sea más complejo que esto, ¿de acuerdo? Sin embargo, vale la pena que lo estudien. Bien, en esta ocasión, si se dan cuenta, es un método más algebraico que de cálculo, y el cálculo solamente tiene una pequeña entrada en la parte final. Insisto con esta parte para que se pongan a trabajar la parte algebraica que les haga falta para poder trabajar adecuadamente esto. En general, los mayores problemas con cálculo diferencial e integral tienen que ver con las habilidades matemáticas de sus otras áreas, ¿de acuerdo? Sin más, este es el último método de integración que va a venir en el examen de admisión, por lo cual les encargo que estudien mucho. En videos posteriores vamos a hacer todo lo que tenga que ver con aplicaciones de la integral y
con eso habremos terminado este tema. Por mi parte, el día de hoy es todo. Nos vemos pronto. Hasta luego.